Hola, desde el colectivo de Humanidades Aumentadas y desde el comité editorial de la revista Boca del Sapo, nos complace conversar con Carolina Gainza, colega, investigadora, especializada en la relación entre literatura y tecnologías y designada en 2022 como subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Su designación es un acontecimiento de suma relevancia para la región, considerando que muchas veces las humanidades y las ciencias sociales han sido cercenadas en su reconocimiento como dadoras de sentido, desde la epistemología a todas las demás ciencias, o cuando no, se las ha privado muchas veces de ser consideradas ellas mismas ciencias, sencillamente sin más. Junto con Jimena Nespolo, Verónica Gómez y Germán Ledesma, hemos preparado una serie de preguntas a continuación para comenzar el diálogo. Bueno, gracias Carolina, te reitero el agradecimiento. Una pequeña descripción de tu trayectoria. Carolina es socióloga por la Universidad de Chile, aunque luego sus intereses se orientaron hacia el campo de cruce entre la literatura y la tecnología. Realizó un magíster en estudios latinoamericanos en la misma universidad que su título de grado, y después, posteriormente, se doctoró en lenguajes y literaturas hispánicas en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Su tesis doctoral, luego convertida en libro, se titula Narrativas y Poéticas Digitales en América Latina, Producción Literaria en el Capitalismo Informacional, y fue publicado en 2018 por el Centro de Cultura Digital de México y la editorial chilena Cuarto Propio, tanto en su versión EPUB como impresa. Bueno, también se desempeñó como profesora en la Universidad Diego Portales y como investigadora del CONICYT, dirigió y codirigió varios proyectos de investigación, entre ellos la cartografía de literatura digital latinoamericana, que como dijo Juan recién también es un gran aporte para la región y por el que seguramente te preguntaremos. Y bueno, y ahora también como mencionó Juan, te desempeñas como subsecretaria de Ciencia, y bueno, un poco para recuperar esta pequeña descripción de tu trayectoria, la primera pregunta tiene que ver con algo más amplio, ¿no? Quizás, que es de qué forma este capitalismo informacional que mencionás y que trabajás en tu libro, se puede reconfigurar ante los problemas de derechos sociales y ciudadanos que vemos en la región, una región que pareciera tener problemas más urgentes para las políticas públicas que aquellas que promueven la ciencia, la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos pensar este cruce, ¿no?, entre un capitalismo que cercena, si se quiere, esos derechos o pone ciertos condicionamientos, y políticas públicas tendientes a el desarrollo de tecnología, ciencia y demás, que pareciera no ser urgente, ¿no?, a primera vista? ¿Qué comentarios nos puedes acercar? Bueno, primero saludarlos a ti, Verónica, a Jimena, a Juan José, a Germán y a la revista Boca del Sapo en general, a su equipo, a Carolina también, que la veo aquí, por esta invitación y por invitarme a conversar sobre estos temas, y que siempre es un agrado estar con ustedes también, aquí con algunos colegas del área también. Bueno, sobre tu pregunta, yo pienso que estamos en una era o sea, yo creo que para nadie, digamos, es una novedad decir que estamos en una era de grandes transformaciones. Y donde muchas veces estas transformaciones, sobre todo en el campo digital, que es donde estamos nosotros, o algunos de nosotros y nosotras aquí, que es nuestra área de investigación, muchas veces las cosas ocurren con tal rapidez, o sea, no muchas veces, las cosas ocurren con tal rapidez, los cambios en las tecnologías ocurren con tal rapidez que muchas veces la capacidad de análisis o de comprensión de esos fenómenos, sentimos que nos vamos como quedando un poco atrás, ¿no? Y entonces,
Eso, sobre todo el desarrollo de las tecnologías, pero también la globalización y varios fenómenos ocurridos en las últimas 3 décadas, podríamos decir, ha ido configurando una nueva forma de capitalismo. Y eso es lo que yo tomo, en mi análisis. ¿Cómo se va configurando este nuevo modo de producción? ¿Ya? Que sigue siendo capitalista, como decía Manuel Castells, pero que tiene otras características donde, por ejemplo, yo encontraba muy interesante, y por eso un poco también después mis lecturas se fueron más por autores italianos como Antonio Negri y otros, de cómo uno puede pensar la teoría del valor en este nuevo contexto, de cómo se reconfigura eso. Y eso, de alguna manera, yo lo asocio a esto que también se ha hablado bastante, que es cómo cambia el valor a partir de que lo que genera valor es inmaterial, que sería el conocimiento, ¿ya? Esto que también le llaman muchas veces el valor agregado. Es decir, el valor, de alguna manera, ya no está solamente en la materialidad física. Por ejemplo, el computador no vale solamente por su materialidad, por sus componentes materiales, sino que más bien vale por el diseño que tiene, por el software del cual está formado, por el hardware, etc. Entonces, en ese sentido, es que el conocimiento que tiene esta computadora es lo que hoy día le da valor genera el valor en este modo de producción. Y ahí es donde, por eso para mí es tan importante el cómo nosotros pensamos los conocimientos hoy día. Y que de alguna manera es lo que nosotros estamos empujando acá en Chile desde esto que hemos llamado en este gobierno el nuevo modelo de desarrollo. Y ese nuevo modelo de desarrollo tiene como uno de sus pilares no solamente las dimensiones sociales y culturales, y por eso yo creo que es tan importante, se vuelven tan importantes nuestras áreas de conocimiento, las ciencias sociales, la investigación en arte, la investigación en humanidades, sino que tiene como pilar también los conocimientos. Es decir, cómo nosotros aprovechamos y ponemos en valor los talentos y los conocimientos que se generan en el país y en la región. De alguna manera también eso nos puede llevar a pensar que es algo que también hemos pensado históricamente en nuestros países, que es las formas de colonización del conocimiento y cómo podemos decolonizar los conocimientos, que hoy día se vuelve quizás mucho más apremiante ese trabajo y el pensarlo. Entonces ahí, por supuesto, también desde mi visión y también nuestra visión como gobierno, es la importancia del Estado. Es decir, Chile ha sido visto en las últimas décadas como uno de los ejemplos de cómo se puede instalar el neoliberalismo en un país, ¿ya? Y todas las consecuencias que puede tener. Era como el modelo del neoliberalismo en América Latina. Y eso significó una pérdida del poder del Estado, una minimización del Estado, hasta tal punto de que en el fondo el Estado básicamente se reducía a establecer ciertas regulaciones en el mercado. Entonces nosotros en esta administración y sobre todo y yendo un poco a lo que es la labor de este ministerio es establecer misiones, establecer estrategias, pero donde el Estado y lo público tengan un rol fundamental en la dirección que toman esos cambios. Y en ese sentido es que los derechos sociales tienen que ser resguardados por el Estado. Y por eso es que de alguna manera es la búsqueda, o sea, es una tensión constante frente a la fuerza del mercado, pero también la búsqueda constante de una forma de equilibrio que nosotros de alguna manera habíamos perdido en este país. Y digamos, podríamos extenderlo a la región completa, pero yo creo que esa es la manera en la cual
nosotros estamos pensando, porque obviamente aquí nadie tiene las soluciones, sino que más bien estamos pensando en cómo equilibrar este nuevo modelo de desarrollo que sigue siendo capitalista y que además tiene otras características, donde las formas de generar valor están puestas en otros espacios, ya no en esos modelos industrializadores del siglo XX o de los años 50. Entonces, tenemos que pensar formas innovadoras de integrarnos a la globalización, porque uno no se puede quedar fuera, pero desde un modelo de desarrollo que sea propio y que aborde las necesidades que tiene el país y la región en este momento. Buscar formas de asociatividad, de colaboración, y también, como les decía, pensar estas formas de decolonización en este nuevo contexto que tiene que ver con la datificación, con la colonización del conocimiento, etc. Por ahí me gustaría dejarlo ahí. Después te preguntamos sobre la datificación. Muy bien, sí. Bueno, Carolina, primero un gusto poder hablar con vos. Vamos a recuperar seguramente estas ideas de la dinámica estatal, la dinámica de mercado también, cómo construir un equilibrio entre estas dos esferas. Pero yo ahora querría pasar a iniciativas latinoamericanas de investigación. Pienso en la cartografía que dirigiste, en la antología Litelat, en el Atlas que dirige Reyani Rocha. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de estas iniciativas para posicionarnos como actores regionalmente y no como meros receptores de las agendas del llamado norte global, ¿no? Es decir, cuáles son los alcances de estas iniciativas y en todo caso también sus limitaciones? Sí, bueno, nosotros también aquí como investigadores de las ciencias sociales, de las humanidades y también de las artes, sabemos que nosotros nunca como región hemos sido meros receptores, sino que más bien siempre, y sobre todo desde la instalación de los estudios culturales en América Latina y su desarrollo, hemos ido estudiando las formas en las cuales nos vamos apropiando y resignificando y transformando esa categoría esas formas de recepción, ¿ya? Y el cómo nosotros, si bien no somos pensando ya llevándolo al terreno de la tecnología o de otras, digamos, o de los conocimientos, nosotros y nuestra región no somos productores de tecnologías en general, de conocimiento sí, por supuesto, pero si bien no somos productores de tecnologías, sí hay un proceso de apropiación, de transformación y de adecuación a las necesidades regionales. Hoy día creo que es importante que nosotros nos enfoquemos sobre todo en un mundo donde el tema del desarrollo tecnológico es central, ¿ya? Y que define y que nuevamente de alguna manera divide al mundo entre productores de tecnología y consumidores receptores de tecnología, ¿ya? Aunque esto puede ser muy discutible. Pero desde el punto de vista de la producción efectivamente divide el mundo de esa manera. Entonces nosotros como región latinoamericana en general nos transformamos y seguimos, digamos, en ese modelo de desarrollo en el cual nosotros de alguna manera queremos establecer las bases para su transformación desde este gobierno acá en Chile, del gobierno del presidente Boric. Es que este momento es una oportunidad para pensar en o de buscar maneras en las cuales ver si es que nosotros vamos a seguir siendo exportadores de materias primas, es decir, vamos a seguir en un modelo extractivista, o si nosotros vamos a trabajar para transformar ese modelo.
transformar el modelo, perdón, estoy con tos, no tengo COVID, eso sí, pero transformar ese modelo en el cual nosotros podamos poner la investigación y los conocimientos que se generan en el país al servicio del bienestar de las personas y de la transformación del modelo de desarrollo. Y esa transformación del modelo de desarrollo no se reduce solamente al crecimiento económico, por supuesto, sino que tiene que ver también con otras dimensiones que muchas veces son más importantes hoy día que el crecimiento económico, que por supuesto y sin lugar a dudas es importante también, que son las dimensiones sociales y culturales del desarrollo. Y ahí yo creo que nuestras áreas tienen un rol fundamental. Áreas que en general han sido, y sobre todo por la instalación tan fuerte del modelo neoliberal en nuestra región, son áreas que fueron históricamente invisibilizadas, puestas en un lugar secundario y también desactivadas durante los regímenes militares, perseguidas. Entonces hay una serie de hechos históricos que han puesto nuestras áreas en ese lugar. Y ese lugar es el cual, hoy día, del cual las queremos sacar, y ahí yo creo que hay terrenos en disputa, que hay luchas que tenemos que dar a nivel de la región y a nivel de los países, para que nuestras áreas de investigación, que se ocupan principalmente de los aspectos sociales y culturales, ¿ya?, de las experiencias estéticas y simbólicas, de los imaginarios, que hoy día son tan relevantes para las políticas públicas y para la toma de decisiones en política pública en relación con el cambio climático, en relación con el desarrollo tecnológico, donde hay múltiples aspectos éticos y de trabajo con las comunidades y de cómo también estos cambios afectan a las personas, cómo se apropian de ciertos aspectos, por ejemplo, de las tecnologías. Todo eso hoy día es fundamental y a mí me siento muy orgullosa de ser parte de este gobierno acá en Chile, que entiende la importancia de estas áreas, que entiende la importancia de que se involucren en la política pública, que no solamente estén reducidas a la academia y al pensamiento teórico, que es de alguna manera donde se refugiaron a partir de las persecuciones sufridas en el régimen militar, sobre todo. Hoy día tenemos que ser capaces de dar cuenta de que nosotros podemos involucrarnos con lo público, no solamente a través de la instalación de una discusión pública, que es muy importante, sino que también a nivel del Estado en la toma de decisiones. Y ahí, un poco yendo a lo que tú planteabas, Germán, creo que lo que se ha hecho en el campo pequeño, de alguna manera, pero no menos importante, de las humanidades digitales y de la literatura digital, es fundamental en América Latina. Es un campo que ha crecido, que ha establecido ciertos elementos importantes para pensar las humanidades digitales y la relación que establecemos con las tecnologías desde el sur global. Y cómo efectivamente, como tú planteabas, nosotros no solamente somos receptores de tecnología, sino que somos capaces de que nosotros tenemos una tradición de apropiación y de generación de pensamiento a partir de los usos de la tecnología que se plasma en toda la producción que está surgiendo hoy día a nivel de la literatura y de las artes digitales. Esas formas estéticas, esas formas de producción, esas experiencias estéticas que se generan ahí nos permiten pensar el rol que nosotros tenemos como sujetos activos, de darle un significado a través del uso a las nuevas tecnologías y poder, incluso a partir de las precariedades tecnológicas que muchas veces podemos tener,
generar espacios de creatividad, que finalmente hoy día que se habla tanto de innovación, la innovación productiva, por llamarla de alguna manera, la innovación que se inserta en el mercado no existiría sin el fomento de la creatividad. Y esa creatividad surge justamente de todo esto que nosotros como investigadores analizamos, que son la creación y la experimentación estética con las nuevas tecnologías en el terreno de las artes digitales y de la literatura digital. Entonces, creo que estas cartografías, estas bases de datos, estos repositorios de literaturas digitales que han proliferado en los últimos años en América Latina, como la red Litelat que tú mencionaste, la cartografía digital en la cual trabajamos con varios investigadores desde Chile y Latinoamérica. Yo la veo, si bien nosotros dirigimos esto desde acá, la veo como un proyecto colectivo en el cual conversamos con muchas personas y se involucraron muchos artistas también. Y el repositorio que generado también en conjunto, donde también trabajamos desde la cartografía con Rachani y su equipo en Brasil, así como otros como el que se hizo en el Centro de Cultura Digital, el que hizo Brian McKern de Arte Digital en Uruguay. Todos esos son ejemplos en los cuales nosotros estamos disputando un territorio y formas de pensamiento a aquellas hegemonías de pensamiento y de creación que muchas veces se nos imponen desde el norte global. Y creo que en ese sentido estos espacios generados, estas redes que hemos creado, son fundamentales para disputar estos espacios y para poner en valor el pensamiento generado desde Latinoamérica en las humanidades digitales que hoy día son tan fundamentales. Y aparte, bueno, vinculado a esto que estás diciendo, me parece interesante quizás tu visión sobre qué significa armar archivos sobre estos datos, ¿no? O sea, otra pregunta que teníamos tenía que ver con, estamos en este capitalismo que tiene un vínculo con lo intangible, que es la información justamente, y entonces, bueno, cómo hacer cómo la datificación juega un papel fundamental para definir quiénes somos, en todo caso. Entonces, en función de esto, ¿qué puede hacer esta innovación productiva que mencionabas, o desde la creatividad? ¿Cómo podemos cómo podemos aportar otra cosa, quizás desviar esa datificación hacia la creatividad o hacia la fundación de otro tipo de conocimiento y la fundación de un archivo que sabemos que para la literatura, en general, para las investigaciones que tienen que ver con humanidades, con ciencias sociales, es una gran pregunta, está en boga como tema, pero en particular lo digital, que con la cartografía de la que fuiste parte y de lo que estamos charlando ahora, son repositorios y nos ponen, digamos, sobre el tapete de nuevo esta pregunta sobre el archivo y los datos, ¿no? Cómo hacer archivo de lo intangible que tiene sus características particulares. Sí, gracias por la pregunta, Verónica. Creo que es súper importante que nosotros, como áreas de investigación, estemos pensando las formas de archivar y preservar, porque las nuevas tecnologías han cambiado las formas en cómo nosotros concebíamos el archivo y la preservación. Y ahí hay varias cosas involucradas. Una está lo que tú mencionabas, que es la datificación y los datos, y finalmente es quién maneja los datos. Y ahí yo creo que hay varias como elaboraciones que podemos encontrar en las artes digitales y en la literatura digital, donde se está pensando, justamente nos plantean estas preguntas. El quién maneja los datos, cómo manejamos los datos y cómo nos afecta ese manejo de datos. ¿Ya? Y por eso es lo que yo mencionaba como la colonización de los datos o la datificación, también que se ha llamado, que la datificación para mí no solamente tiene que ver con el que hoy día vivimos en un mundo datificado, ¿ya? Donde incluso nuestra subjetividad se puede transformar en un dato. Pero la datificación también tiene otra acepción, que es
el cómo estos datos entran en nuestra vida, ¿ya? Donde finalmente se naturaliza que nosotros vivimos en un mundo cruzado por los datos y donde no nos preguntamos cómo nos afectan estos datos, ¿ya? Y quién los maneja. Y eso es súper importante porque finalmente es donde se expresan estas nuevas formas de colonización, es decir, nosotros como región latinoamericana somos afectados por esta datificación, pero finalmente desde dónde se están manejando nuestros datos y quiénes los están manejando. Y ahí estas formas de arte digital y de literatura digital nos permiten pensar esas formas de datificación. Y también pensar dónde todos estos datos que generan las obras, ya que circulan libremente en la red, ya todos ponemos nuestra información, nuestras obras, las obras digitales, obras de arte digital en la red, ¿y dónde quedan esos datos? ¿Dónde quedan guardados? ¿Quién los guarda? ¿Quién los maneja? Muchas veces son los propios artistas, ¿ya? Obviamente la mayoría de las veces son los propios artistas y ahí hay una cuestión de que, no sé, al artista o al escritor o escritora se le cayó el computador o quedó obsoleto esto y se perdieron esos datos, se perdió esa información y muchas veces se hace muy difícil poder replicar esa obra si es que también nos planteamos la idea de reproducirla en otro formato. Pero por otro lado también, y era una cosa que a nosotros nos preocupaba, es que surgen estos repositorios, y esto sin quitarle la importancia a repositorios como la Electronic Literature Organization, ¿ya? Que ha hecho un trabajo importante de preservación y de archivo de obras digitales. Pero también hay una pregunta para nosotros como región latinoamericana. Y de ahí yo creo que surgen todos estos archivos que han ido apareciendo en la región. Nosotros vamos a dejar a disposición de instituciones norteamericanas o europeas para que guarden las obras generadas por artistas latinoamericanos, sin saber qué va a pasar con esas obras o con los derechos de propiedad de esas obras, donde muchas veces los autores, y están en todo su derecho, donan esas obras a estas instituciones, pero ¿quién se queda con la propiedad de esas obras? ¿Ya? ¿Y qué pasa con esos datos? ¿Ya? Entonces, por eso también surge la importancia de hacer archivos latinoamericanos, donde se resguarde también la relación con los autores, donde los autores no pierden el control sobre sus obras o la propiedad sobre sus obras, sino que más bien es un trabajo colectivo donde lo que nosotros hacemos, o al menos lo que hacíamos en la cartografía, era reunir el material, tener ese material resguardado, pero no sin que los artistas u otras personas pudieran acceder a esos archivos, ¿ya? En ese sentido es que es un archivo colectivo y que yo creo que nos permite también, que lo conversamos mucho nosotros con las investigadoras que estuvieron vinculadas a esto, con el Centro de Cultura Digital, con el equipo de Rechani, que también cada uno de nosotros y también la red LitLat pudiese tener un backup, un resguardo de estos archivos, porque decíamos, ya, ¿qué pasa si al Centro de Cultura Digital, no sé, le pasa algo al servidor y perdieron todos los archivos y nadie tiene copia de esos archivos? Entonces, tener como resguardo en otras instituciones para que podamos permitir que esto perdure en el tiempo, ¿ya? Y de alguna manera la red LitLat también tenía esa función, ¿ya? No sé, por ejemplo, Rechani y su equipo tienen acceso a todos los archivos de la cartografía. Nosotros también tenemos acceso a los archivos de ella. Y la idea podría ser que nosotros pudiésemos compartir esos accesos. Y ahí está la pregunta finalmente de fondo de estos archivos, que era cómo nosotros preservamos obras surgidas o que utilizan tecnologías que están marcadas por la obsolescencia tecnológica,
que van cambiando todo el tiempo y que van dejando obsoletas las obras, ¿ya? Y cómo nosotros podemos hacer accesibles estas obras en 50 años más, cuando, no sé, las personas se pregunten en el año 2100, ¿cómo eran las obras digitales que surgieron a principios del 2000? Si ustedes, por ejemplo, y que aquí tengo mi libro, en el libro, ustedes van a los links que aparecen en este libro, muchos de ellos ya no están disponibles. Ya no se pueden ver esas obras. Entonces, el objetivo del archivo fue ese, que nosotros por último pudiésemos tener acceso a un registro en video de cómo era la obra, ¿ya? Obviamente se va a perder la experiencia de interacción y qué sé yo, pero por lo menos podemos ver en el año 2100, cuando ya ninguno de nosotros esté ahí, a no ser que se inventen formas de vida, que se extienda la vida de alguna manera, si es que queremos seguir extendiéndola. Pero ninguno de nosotros va a estar en el 2100, pero por último la gente va a poder ver un video de cómo eran esas obras del año 2000. Y si alguien quiere, también va a poder tener acceso a los archivos de esa obra para poder reproducirla de alguna manera, en otro software, en otro tipo de, quizás a lo mejor ahí existan qué tipo de inteligencia artificial que puedan reproducir todo, qué sé yo. Pero por lo menos están esos archivos, estas formas de preservación y archivo que nosotros las pensamos como formas de disputar ese terreno de la obsolescencia tecnológica que hoy día nos rodea. Eso creo yo. Bien. Hablamos de la importancia de la tecnología, hablamos de la importancia del nuevo ecosistema digital para pensar un montón de problemas emergentes de la cultura latinoamericana. En ese sentido, yo querría preguntarte por políticas públicas. ¿Qué políticas pueden articularse como prioritarias, otra vez en países como los nuestros, donde hay demandas que son urgentes, pero bueno, que esta en algún punto también lo es, en función de democratizar el acceso a la cultura digital? Sí. Entiendo que no es sencillo, pero bueno, la pregunta tiene que ver con esa posibilidad de pensar políticas públicas. Sí, de todas maneras, y es justamente lo que nosotros estamos pensando y comenzando también, porque también uno en los gobiernos tiene 4 años, aquí, por lo menos. Entonces tampoco es que te puedas sentar a pensar mucho qué es lo que vas a hacer. O sea, obviamente nosotros venimos con un programa de gobierno y que es el que nosotros estamos trabajando por implementar. Pero yo creo que a nivel de la democratización, o sea, con la pandemia quedó establecido que cómo las tecnologías afectan nuestra vida, cómo la cambiaron también, porque todos tuvimos que de alguna manera adaptarnos a la fuerza, al uso de las tecnologías. Y se aceleró un proceso durante la pandemia que nosotros, investigadores de cultura digital, pensábamos que iba a ocurrir en un par de años más. Entonces, yo siempre decía que para mí, al menos como investigadora de cultura digital, lo que estaba sucediendo en la pandemia era como lo que le debe pasar a una sismóloga cuando está en medio de un terremoto, que es como ver cómo se está acelerando un proceso que nosotros veníamos estudiando y que pensábamos que iba a pasar mucho más lejos. Pero por otro lado, que es esa aceleración de un proceso y que las personas tuvieron que adquirir capacidades de manera forzada, ¿ya? Pero son capacidades que están y que yo creo que tenemos que aprovechar en las políticas públicas para avanzar en la disminución y eliminación de las brechas digitales. Por otro lado, la pandemia nos hizo ver lo fuerte que son las desigualdades digitales y cómo además se vieron profundizadas, ¿ya? Porque justamente la gente que podía adquirió más capacidades, pero los que no tenían acceso a Internet en zonas rurales o las personas que no tenían computadoras, lo vimos en los colegios, lo dramático que era el acceso a las computadoras y cómo se tuvieron que generar políticas públicas de emergencia para poder entregar tablets o computadores a los niños en los colegios y así todo no fue suficiente porque no se pudo llegar a toda la población. Y entonces se produjo esta nuevamente sociedad de 2 velocidades que es tan propia de nuestra región,
donde hay algunos que pudieron entrar rápidamente a lo que nos exigía la pandemia de adaptarnos al mundo digital para poder para poder relacionarnos, para poder seguir en contacto, pero para poder seguir trabajando también y estudiando, ¿ya? Y otros que se quedaron fuera. Y esa es una realidad dramática en nuestros países. Entonces, ahí es donde es importante profundizar la democratización e implementar políticas acordes que vayan en pos de esa democratización no solamente del acceso a las tecnologías, que es una parte, que es cómo nosotros rompemos las brechas de acceso, sino que yo creo que más difícil aún es el cómo nosotros rompemos las brechas en torno a la alfabetización digital, las formas de apropiación y de uso de estas tecnologías. Porque muchas veces nuestros países, justamente en una mirada del desarrollo que tiene que ver con nos estamos quedando atrás en lo que esto ha pasado en nuestros países históricamente, en la industrialización, pensemos a fines, o sea, durante los 90 y el 2000, el cómo nosotros nos estamos quedando atrás en el carro, en el tren del desarrollo tecnológico digital. Y que ese desarrollo tecnológico digital, desde el punto de vista de esta visión hegemónica que ha predominado en nuestros países, de cómo ver el desarrollo, que es nosotros estamos atrasados respecto a Europa y Estados Unidos, entonces tenemos que desarrollar más tecnología y tenemos que romper las brechas de acceso a la tecnología, ¿ya? Sin mirar esta otra dimensión más cualitativa que tiene que ver con la educación, con la apropiación, con las formas de significación, con los imaginarios en torno a la tecnología. Y yo siempre cuento lo que pasó en mi colegio a fines de los 90. En todo este impulso de mayor infraestructura tecnológica, ¿ya? A mi colegio llegaron computadores. Había una política de poner computadores en los colegios, lo cual está perfecto. Pero los profesores no sabían usar los computadores, los alumnos no sabían usar los computadores y los computadores quedaron en unas salas con llave que nadie usó, ¿ya? No podemos caer nuevamente en eso, como región, como países. Es decir, las políticas de democratización no pueden estar enfocadas solamente en que las personas tengan el aparato tecnológico o que tengan acceso a Internet, sino que estas tienen que ir acompañadas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este gobierno, acompañadas de políticas fuertes de educación tecnológica, de educación en la creatividad también, ¿ya? Para que nosotros seamos capaces de pensar en cómo apropiarnos de las tecnologías desde la creatividad, en educación transdisciplinaria, que eso también va a permitir a las niñas y niños y adolescentes enfrentar los desafíos del futuro y insertarse en estos desafíos futuros, en lo que se viene, ¿ya? Y finalmente, en ese plano, invertir, porque es una inversión, no es un gasto, y eso es lo que yo encuentro valioso de este gobierno. Invertir en investigación es fundamental para los desafíos futuros, porque invertir en investigación también es invertir en educación, es en el cómo nosotros formamos a eso, y por eso nosotros trabajamos de cerca con el Ministerio de Educación acá, porque es cómo nosotros formamos a los niños y niñas para que sean y se interesen por la investigación y también que tengan otra forma de pensar los problemas. Si finalmente lo que hace la ciencia, las humanidades, la investigación en arte es enseñar otra forma de pensar, el pensamiento crítico que se habla hoy día, ¿no? Que se habla tanto y que es tan importante. Entonces, esa apuesta por invertir en investigación tiene que ver con una mirada de futuro, que quizás no va a tener efectos hoy día, ¿ya? Efectos inmediatos, sino que esto va a tener efecto en un cambio cultural que se va a ir gestando
y que eso es lo que esperamos hacer nosotros como gobierno, que se va a ir gestando en estos 4 años, que va a dejar instaladas las bases para que eso tenga fruto en 5, 10, 15 años más, en las generaciones futuras. Entonces, la política pública en ese sentido, en términos de democratización, y la política tecnológica en particular, de democratización de las tecnologías, no puede ser cortoplacista. Y ese ha sido un error histórico de nuestros países. No podemos seguir pensando a corto plazo. Por supuesto que tenemos urgencias a corto plazo y urgencias que son más importantes que invertir en ciencia. O sea, y ahí también está nuestro trabajo, en el cómo nosotros somos capaces de llegar a las personas para que entiendan la importancia de esto, que más allá de que el Estado y los gobiernos en particular tienen una responsabilidad en resolver las urgencias de las personas, ¿ya? Los gobiernos no pueden solamente enfocarse en lo que son las políticas de gobierno, que son las de corto plazo, sino que también tienen que impulsar políticas de Estado. Y finalmente, las políticas públicas en temas de investigación y también en otros temas. Porque nosotros, por supuesto, desde la investigación, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación acá en Chile, podemos ver cosas a corto plazo y lo estamos haciendo. En cómo podemos apoyar a las cooperativas, en cómo podemos apoyar las políticas de democratización de las tecnologías en el corto plazo, pero también tenemos que ser capaces de aportar como ministerio en estos 4 años en una mirada de largo plazo, de políticas de Estado. Y eso yo creo que es fundamental hoy día desde esta perspectiva de que el Estado tenga un rol activo en lo que es la dirección que toma el modelo de desarrollo, es que también el Estado tiene que tener un rol activo en asentar esa mirada de largo plazo en las políticas públicas. Y espero que eso funcione también como mirada regional. Todos nosotros sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, no solo por la pandemia, sino que por la recesión económica. Yo he visto también lo que está pasando en Argentina, pero yo creo que estos sueños no podemos dejarlos de lado y que tenemos que ser capaces como países y que para eso está la política también, de trabajar en romper los límites de lo posible. Y nuestras áreas de investigación siempre están en esa disputa, en el pensar más allá de lo posible. Y creo que como región tenemos que trabajar colaborativamente y colectivamente en un proyecto que tenga esa mirada de largo plazo en las políticas públicas. En ese sentido, Carolina, creo que tu forma de pensar el capitalismo hoy, este concepto de capitalismo informacional, nos obliga a abandonar toda perspectiva ingenua de la situación mundial en la que se encuentran nuestros países, ¿no? En el sentido de que es una situación desigual en el reparto de las riquezas, en el acceso a la información, en el ecosistema de medios, incluso de cómo se distribuye la información a los ciudadanos, por los cuales estos gobiernos pueden ser posibles, pueden pensarse como posibles para implementar una cantidad de medidas o de políticas de Estado. Entonces los desafíos son múltiples. Estaba pensando, digamos, en este pivote entre los problemas múltiples que se enfrentan hoy nuestras sociedades y las estrategias por las cuales podríamos pensar en un abanico de lo posible o en un abanico de lo deseable en lo futuro para que no pensar a corto plazo estas políticas, porque sí es cierto, como vos estás comentando, que no podemos tener una mirada cortoplacista, sabemos que está atado nuestra situación hoy a el acceso al poder, digamos, para poder implementarlas. Entonces,
para ya ir cerrando, porque sería como además una pregunta por la cual más demonio, y para saludarte y para agradecerte tu participación y estos minutos que nos dedicás para charlar. ¿Cómo podemos hacer puntualmente para pensar respuestas inteligentes y a la vez con una mirada a largo plazo, pero a la vez en una mirada también a corto plazo para no caer en una celada por la cual no podemos prevenir la cantidad de problemas reales que tenemos? Las estrategias por las cuales integrar estas políticas al presente hoy. Muchas gracias, Jimena, por tu pregunta, y yo me quedaría conversando todo el rato porque estos temas me apasionan, y por eso estoy muy contenta de estar en un espacio en el cual siento que o sea, en la academia uno siempre hace cosas, ¿ya? Pero aquí efectivamente es donde tienes esta urgencia de que tienes que hacer cosas y que lo que vas a hacer va a impactar en la vida de las personas. Eso a mí me tiene muy contenta. Y yo creo que respecto a lo que tú planteas de cómo establecer o de cómo, sin caer en la ingenuidad, pensar estas estrategias de lo posible. Efectivamente, hoy día nosotros estamos en un contexto difícil, como decía anteriormente, marcado por la pandemia, marcado por la profundización de las desigualdades, marcado por la agudización de la pobreza. Nosotros acá en Chile hemos empezado a ver cosas que no se veían desde los años 80, ¿ya? Como gente viviendo en las calles, y que también eso se hace más complejo y terrible, por decirlo también, ¿cómo no decirlo?, con la migración. Y también hemos visto retrocesos en materia de género, en materia de educación, como hablábamos recién, sobre todo en distintos ámbitos donde lo digital de alguna manera vino a profundizar las desigualdades existentes antes. Por lo tanto, esta idea de que el desarrollo tecnológico va a resolver todos nuestros problemas sí que es una idea ingenua, y muchas veces en las cuales caen los gobiernos, ¿ya? El desarrollo tecnológico no va a solucionar todos nuestros problemas, y eso yo creo que lo experimentamos durante la pandemia, de que finalmente tú podías repartir tablets por todos lados, pero eso no iba a ser la solución al problema, porque hay un problema mucho más profundo de desigualdad en el acceso a la educación, de desigualdad en el acceso a la salud y de desigualdad también en el acceso a los servicios del Estado, en la cual, cuando todo se digitaliza, ¿ya? Tenemos que pensar en cuál es la población que se está quedando atrás. Y ahí yo creo que dentro de estas estrategias de lo posible, y yo me declaro una optimista, ¿ya? En general, pero sin ser ingenua, ¿ya? No es un optimismo ingenuo, y creo que es importante siempre tenerlo claro. Creo que hay ciertas condiciones hoy día en la región que nos permiten trabajar colaborativamente y coordinadamente entre los gobiernos en materia no solo de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, para impulsar esta idea de cómo nosotros ponemos en el centro del modelo de desarrollo los conocimientos y cómo desarrollamos talentos en nuestros países en pos de poner ese conocimiento al servicio del país, ¿ya? Pero cómo también trabajamos coordinadamente desde nuestros ministerios, que están instalados en todos los países, en una política de largo plazo que permita frente a las oportunidades que tenemos como países en términos de desarrollo, no sé, pues, Argentina y Chile con el tema del litio, ¿ya? O el desarrollo del hidrógeno verde, pero cómo hacemos que ese desarrollo sea sustentable, que sea con mirada territorial, es decir, mirando cuáles son las condiciones y capacidades instaladas en nuestros países, que tenemos muchas, y cómo podemos colaborar para poder potenciar esas capacidades.
Y ahí también es donde nuestras áreas, las ciencias sociales, las artes y las humanidades tienen un rol importante. Porque muchos de estos desarrollos en materia del litio o del hidrógeno verde o de otro tipo de industria van a traer, así como son una oportunidad para nuestros países en términos económicos y de salir de este modelo extractivista, ¿ya? Y ir más allá, al también desde nuestros ministerios establecer políticas que pongan los conocimientos para poder desarrollar de alguna manera industria a partir de esos recursos naturales con los que cuentan nuestros países. Por otro lado, eso también va a traer problemas con las comunidades, que ven afectadas sus formas de vida, que ven afectados sus territorios, que ven afectados también sus imaginarios, sus tradiciones y sus identidades territoriales. Y ahí es donde yo creo que nuestras áreas tienen un rol fundamental que cumplir. En términos, y también esto es como en políticas de largo plazo, de cómo nosotros abordamos esos problemas sociales y culturales en nuestros países sin caer en lo que ha sido hasta ahora un poco también, y ahí yo creo que tenemos que hacer un mea culpa del rol colonizador que han jugado nuestras áreas en la relación con los pueblos originarios y con las comunidades territoriales. Es decir, nuestro rol como investigadores e investigadoras no puede ser el que muchas veces la antropología o la sociología ha jugado en estos espacios de cooptar a las comunidades o a los pueblos originarios, ¿ya? Para que de alguna manera no reclamen frente a esta entrada de ciertas industrias en sus territorios, sino que cómo nosotros logramos buscar un equilibrio entre o logramos llegar en colaboración con los habitantes de los territorios, que somos nosotros también, ¿ya? Logramos ese equilibrio entre lo que es el desarrollo hacia el crecimiento económico, pero con estas otras dimensiones del desarrollo que tienen que ver con lo cultural y con lo social. Y de alguna manera ahí se produce un desafío interesante, porque no es que nuestra región solamente tenga que disputar un terreno respecto a las formas de colonialismo hegemónico en las visiones del desarrollo y del progreso, sino que también tenemos que luchar contra nuestros enemigos internos respecto a las formas de colonialismo, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido es que si nosotros pensamos y somos conscientes respecto a la implementación de esas políticas públicas en torno a el resguardo de ciertos principios, que muchas veces cuesta ponerse de acuerdo en torno a esos principios que deben guiar la política pública, pero que ahí nuestras áreas de investigación pueden colaborar muchísimo. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en ciertos principios éticos que van a guiar las políticas públicas, es que podemos trabajar en esas estrategias de lo posible. Entonces, muchas veces lo que la política, el Estado, las políticas públicas tienen sus tiempos, pero yo creo que la academia también tiene sus tiempos. Yo entiendo que en el nivel de las políticas públicas y del trabajo del Estado, tú no puedes mandarte un coloquio de una semana para discutir cuál es el concepto de innovación y el principio que va a guiar la innovación en el Estado, porque muchas veces te agarra la máquina, ¿no? Y tienes que implementar cosas. Pero sí un espacio importante para dar esas discusiones en la academia. Y ahí es donde yo creo que estos ministerios como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Ciencia en Argentina, etcétera, tienen que ser capaces de articular esas discusiones que se dan en la academia con las políticas públicas, para que nosotros podamos de alguna manera desde la academia y desde la investigación ayudar, colaborar a informar esas políticas públicas respecto a estos principios que deberían guiar la política pública. Así que yo creo y eso nos va a ir permitiendo abrir estas estrategias de lo posible, creo yo. Y por otro lado, creo que tenemos, o al menos estoy muy esperanzada con
lo que pueda pasar en las elecciones en Brasil, con lo que pasó en las elecciones en Colombia, también con ustedes en Argentina. Creo que podemos ir, quizás se pueden abrir también caminos políticos que nos permitan implementar estas estrategias de lo posible. Nos quedamos, Carolina, con tus últimas palabras, tu último mensaje optimista, pero como decías, con un optimismo no ingenuo, y te agradecemos. Y bueno, queda entonces el diálogo todavía abierto, hay muchas cosas que quedaron pendientes, pero seguramente nos faltarán oportunidades para que las sigamos conversando. De todas maneras, un gusto poder estar aquí con ustedes y espero verlas y verlos en otra oportunidad pronto. Bueno, un saludo trasandino. Gracias. Eso, un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.